Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 7 de febrero, de la cuarta semana del tiempo ordinario en el ciclo C. Compartimos nuestra pantalla con el misal popular que edita Paulinas de la Conferencia Episcopal de Colombia. Tenemos un poquito de dificultad con la conexión. Bueno, ya tenemos el texto. Bien, vamos a la primera lectura y continuamos desarrollando el texto de la carta a los Hebreos. En esta oportunidad tenemos el capítulo 13, versículos del 1 al 8. Muy bien, nos dice entonces la carta a los Hebreos. Hermanos, conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acuérdense de los presos, como si estuvieran presos con ellos, de los que son maltratados, como si estuvieran en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Bueno, un par de observaciones. Aquí nos dice el texto que mantengamos el amor fraterno, o sea, lo que se llama Filadelfos, ¿no? O Filadelfia. Filadelfia es amor fraterno. O sea, entre hermanos, ¿no? Y la hospitalidad, dice, porque a algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Se refiere al pasaje de Génesis, ¿no? Donde Lot hospedó a dos ángeles, pues sin saberlo, que al final salvaron eh, de, de morir, ¿no? En esa ciudad. Bueno, de los presos, ¿no? De los maltratados, con el concepto de empatía, ¿no? Que manejamos ahora, es ponerse en su lugar. Y principalmente aquí sobre el pecado del adulterio, ¿no? Respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille. Muy bien. Continúa la carta diciendo: vivan sin ansia de dinero, contentándose con lo que tengan. Pues él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Aquí está citando el salmo que veremos a continuación. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? También, ¿no? En el mismo salmo veremos esto a continuación. Acuérdense de sus guías, que les anunciaron la palabra de Dios. Fíjense en el desenlace de su vida e imiten su fe. Bueno, aquí pide que se acuerden y a los que les enseñaron, a quienes los evangelizaron, ¿no? Que eh, provenían de los apóstoles, ¿no? De los 12 apóstoles, hasta este momento donde el autor de la carta a los hebreos se está dirigiendo a los cristianos convertidos del judaísmo. E imítenlos, dice, ¿no? Imítenlos lo que ellos hicieron. Aquí asume, pues, obviamente que ya han fallecido. Y a continuación
esta declaración también bastante importante. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre. Bueno, ¿por qué dice esto a continuación de lo que acabamos de ver, ¿no? De los guías, de los que les enseñaron a la fe. Y muy probablemente quienes los bautizaron también, ¿no? O especialmente quienes los bautizaron y los incorporaron a través del sacramento del bautismo a la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Ellos pasan, ¿no? Como en toda la historia, ¿no? Hasta nuestros días. Mueren, ¿no? Eh, son ejemplo de vida. Por eso decía, fíjense en el desenlace de su vida, emiten fue. Muchos de ellos fueron perseguidos, martirizados, ¿no? Y a continuación, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. O sea, a pesar de los que pasen, Jesucristo permanece. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Que se eh, revela en Apocalipsis, ¿no? Como el principio y el fin, el alfa y el omega. Bueno, es importante tener en cuenta esta declaración. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? En la siguiente sesión. Aquí no la vamos a adelantar, obviamente, pero hay que tener en cuenta esta última declaración de la carta a los hebreos. Bien, continuamos con el Salmo responsorial 26, cuyo responso es: el Señor es mi luz y mi salvación. Es un salmo de alabanza, de acción de gracias y también de petición, ¿no? De súplica. Bien, nos dice el salmista: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? De este pasaje también se servirá San Pablo, ¿no? En la carta a los romanos. Entonces, si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? No hay para qué temer. Continúa el salmista. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. Aquí menciona tres cosas, ¿no? Me protegerá en su tienda, con referencia al, al templo, ¿no? Me esconderá en lo escondido de su morada. Para ellos la morada de Dios era el templo, ¿no? El santo de los santos, donde estaba el arca de la alianza. Y me alzará sobre la roca. Obviamente que son referencias mesiánicas también, ¿no? Eh, el, el templo de Jerusalén terreno, que es figura del verdadero templo, ¿no? Que es Cristo. Me esconderá en lo escondido de su morada, proféticamente sería: me esconderá en su cuerpo, que es su iglesia, ¿no? Me protegerá. Pero esa protección ya no es física nomás, ¿no? Es más importante la protección espiritual. Bueno, y continúa: tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. Bueno, el buscar el rostro del Señor era buscar su apoyo, su auxilio, su amparo,
su protección. Entonces, aquí la súplica es: no rechaces con ira a tu siervo, que podríamos extrapolarlo a cuando se peca, ¿no? Es una eh, expresión muy bella sobre el arrepentimiento, ¿no? Debería hacerse así: tú eres mi auxilio, no me rechaces, no me deseches. Podríamos referirnos a esa parte del arrepentimiento. Muy bien, y seguimos con el Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Marcos. Continuamos con el capítulo 6, versículos del 14 al 29. También es bastante conocido este pasaje, famoso diríamos, ¿no? Dice San Marcos: en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Bueno, y aquí eh, va hace un traslado al pasado, ¿no? Entonces recuerda aquí lo que pasó anteriormente. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, porque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista, precisamente porque ella lo quería muerto, ¿no? Lo odiaba, porque Juan el Bautista le reprochaba el pecado, no tanto a Herodes Antipas como a ella. Estaban en una relación ilícita, ¿no? Pecaminosa. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Muy bien, ese es cómo termina, ¿no? Juan el Bautista, siendo martirizado, el último de los profetas
¿no? del antiguo pacto. Y los discípulos, obviamente, fueron y recuperaron el cuerpo, los restos, ¿no? Y con eso, pues, se pone un final, ¿no? Triste, eh, pero importante, ¿no? En la historia aquí del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Porque Juan el Bautista fue el precursor del Mesías y quien empezó prácticamente con el Evangelio. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.